El tema para hoy es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Así que vamos a concentrarnos en eso, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar tres versículos, mejor dicho, tres lecturas en distintos evangelios. Uno que busque, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 43-45. El que lo tiene, que lo lea. Que lo lea. El capítulo 9, versículos 43 al 45. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Entre el asombro que causaban todo lo que Jesús hacía, dijo él a sus discípulos: pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y tenían miedo de preguntarle qué querían decir. Entregado en manos de hombres, tengo la versión, la Reina Valera presenta, entregado a los poderes del mundo, es lo mismo, ¿no? Pero quiero destacar el versículo 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esto precede a una curación de un lunático que los discípulos no habían podido expulsar el espíritu inmundo, y Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuánto se soportaos? Y bueno, lo expulsó al demonio y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y a continuación, lo que leyó Andrea, sobre que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los poderes de este mundo, o sea, en manos de los hombres. Ahora vamos a leer un paralelo en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 17. Sí, capítulo 17, versículos 22 al 23. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Bien. Y Marcos, capítulo 9, y terminamos con esta. Marco, ¿no? Sí, Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 32. Y después entramos en debate. ¿Qué página? 1, 5, 4. El que lo tenga, lo lea. Porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Bien, hemos leído tres versiones en distintos evangelios y en estas tres versiones hay un común denominador. Un común denominador. ¿Cuál es? A ver, vamos a hacer un debate, ¿no? Porque si no, monopolizamos las palabras muy tristes. ¿Cuál es ese común denominador? ¿Qué leyeron? Que lo llaman el Hijo del Hombre. No. El Hijo del Hombre es el común denominador. Jesús siempre destaca su carácter de humanidad, siempre habla del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre debe tener, tiene, sin ningún lugar a dudas, una relación directa con otro título de hijo, hijo de Dios, y que podemos vislumbrar en el versículo 43 de Mateo cuando él dice de que todos se admiraban del poder de Dios que leyó Andrea cuando expulsa al lunático, pero no entendían nada, no entendían nada. En un evangelio dice que se entristecieron, en otro que no entendían, y el más completo es Marcos. Siempre me llamó la atención este versículo.
es el más completo de todos. El Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Es el más completo. No entendían que iba a ser muerto. Y no entendían y tenían miedo de preguntarle. Siempre me llamó la atención este evangelio, Marcos, generalmente aceptado que Pedro se lo dictó a Marcos, este evangelio, y hay un versículo que llama poderosamente la atención de por qué fue Pedro que se lo dictó, cuando Jesús le dice a María Magdalena, id y decid a sus discípulos y a Pedro, que lo veré en Galilea, parece que le había pegado muy fuerte el hecho de la negación que Pedro había hecho de Jesús. Entonces él pone especial énfasis y a Pedro, ¿no? Bueno, el Hijo del Hombre. ¿Por qué les parece este título Hijo del Hombre? ¿Qué quería decir Jesús con esta denominación? Abramos el debate. Porque él no quería que se sepa de dónde venía, quién era él. Humanamente usaba el Hijo del Hombre, nada más. Para mí, Con anterioridad a esto se había hecho ya había operado la transfiguración en el monte y habían visto a Moisés y a Elías que estaban hablando con Jesús. Entonces, si bien ellos sabían que Elías había sido arrebatado al cielo, pero sabían que Moisés había muerto. Y ellos tuvieron la transfiguración donde los vestidos fueron resplandecientes y vieron a Moisés que había muerto. O sea que evidentemente, a pesar de que Moisés había muerto, estaba vivo, porque en otra parte del Evangelio, Mateo o Marcos dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿no es cierto? Entonces esta palabra le matarán, pero resucitará el tercer día. Deberían haberlo entendido, porque si habían tenido la visión de Elías, digamos que bueno, ellos creían que no había, sí. porque le decían, Jesús es delirante. ¿Cómo puede hacer en 3 días reconstruir el templo? Sí. Pasaron tantos años para construir esto y él dice que en 3 días no entendía lo que querían decir. Bueno, los que no entendían eso eran los fariseos, no los discípulos. Él dice, Los discípulos lo mismo los discípulos mismos no entendían otras cosas, ¿no? leerán y no lo entenderán, dice. No. El Evangelio de Juan dice que cuando resucitó entendieron lo que Jesús quiso decir, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, obviamente, ¿no? Lo van a matar y en 3 días iba a resucitar. ¿Por qué no entendía? Realmente tenían un velo puesto sobre los hombros, sobre los ojos. Pero ellos conocían el Antiguo Testamento y había una profecía que está en el libro de Daniel y que la voy a leer yo, no la busquen, que habla de alguien que es hijo del hombre y que cumple una función. Pero primeramente les quería hacer una pregunta a título de, corregime si te parece una pregunta mejor que la que hago. Adán, por ejemplo, hablaba directamente con Dios, ¿no es cierto? Hablaba con Dios. No necesitaba ninguna intercesión, ¿no? Él hablaba directamente. Bueno, les quiero leer un versículo de qué es lo que pasó con el pecado original de Adán, que está en el profeta Isaías, para entender bien el título del Hijo del Hombre. Si te ocurre algo mejor, Marco, por favor me lo decís. ¿Isaías o Daniel? No, ahora vamos a leer Isaías, yo voy a leerlo. Capítulo 59, versículo 2, no lo busquen. Miren lo que pasó después de Adán, del famoso tristemente célebre pecado original. Dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Después de este drama del huerto del Edén, el hombre ya no tiene más acceso a Dios. Se necesitaba un intermediario. Pero según el Evangelio de Juan, ¿no? Que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, según una versión, pero que en otra no aparece que está en el cielo.
Evidentemente tenía que haber un intercesor entre el hombre y Dios, pero el hombre ya estaba destituido de la gloria de Dios. No podía, ningún hombre podía ser intercesor. Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás, se terminó. Se necesitaba alguien en especial. ¿Vamos entendiendo? Por eso el énfasis que Jesús pone en ese título, el Hijo del Hombre, tiene dos connotaciones importantísimas. Primero, ofrecer un sacrificio para hacer cumplir la justicia divina y que fuera un sacrificio infinito. Y segundo, ser intermediario entre Dios y los hombres. Por eso Jesús, cada vez que habla de él, siempre habla como hombre. Procuráis matarme a mí, por ejemplo, hombre que os ha hablado la verdad. En otro lugar dice, hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Siempre hace el hincapié de la palabra hombre. Y en Romanos 5:15 también dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Todo por la gracia de un hombre. Pero ese hombre, no podía ser un hombre común, porque ya estábamos en pecado, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Se necesitaba alguien especial que cumpliera la justicia de Dios, por un lado, y el amor de Dios. Y vamos a ver que Dios no cambia en esta, digamos, operación que hace. Como del pacto de obras que era, que el hombre tenía que obedecer, pasar al pacto de la gracia. Jesús, se necesitaba un sacrificio infinito para cumplir la justicia de Dios, porque la dignidad, como dije en una oportunidad, la dignidad de la ofensa se mide por la magnitud de la persona ofendida. La persona que hemos ofendido, nada más ni nada menos, es Dios, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Es infinito. Se necesitaba alguien de nobleza infinita para equiparar la justicia, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús, hecho hombre, el Hijo del Hombre, muere y resucita, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina, la pregunta es, ¿por qué somos salvos por fe y no por obras? Porque Dios no le había dicho, el día que de él comieres morirás, pero cuando creas lo que yo voy a hacer, te voy a perdonar. No le dijo eso, le dijo directamente que iba a perdonar. Pero ¿qué pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, ¿por qué desobedece a Adán? Adán quiere ser como Dios. Entonces, es un pecado enorme de creerle a la serpiente y no a Dios. Dios se hace hombre, muere y resucita para cumplir con ese deseo inicuo que tuvimos en el huerto del Edén. Así como le creímos a la serpiente, ¿no? Que queríamos ser como hijos de Dios, es como si Dios nos dijese, bueno, le creíste a la serpiente y perdiste la vida. Bien, cuando creas lo que yo voy a hacer, vas a recuperar la vida. Dios pone en función ahí en su muerte y resurrección tanto su justicia como su misericordia infinita, respondiendo, se entiende, ¿no? A ese deseo inicuo que nosotros tuvimos queriendo ser hijos de Dios. La Biblia dice que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Por favor, si no me entienden, me aclaran la cuestión. ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguro? Sí. O sea, que el traspaso del pacto de obras al pacto de la gracia, no hay un cambio en Dios en absoluto. Dios sigue siendo el mismo. Dios cumple su justicia, pero también su misericordia. Todos los atributos de Dios funcionan en un nivel infinito, para decirlo en palabras sencillas. O sea, Él no puede ser justo sin dejar de amar, pero no puede amar sin dejar de ser justo. Por eso su vida es buena y santa y verdadera, su justicia es buena y amorosa,
etcétera, etcétera. Todo al mismo nivel. Los atributos de Dios no son como los nuestros. Nosotros podemos perder la razón, adquirir conocimiento. Dios no puede perder y adquirir absolutamente nada. Todos los atributos de Dios funcionan todos sincrónicamente, en sincronía, ¿no es cierto? Así está bien la palabra. Sincronizado. Sincronizada. Entonces, ¿por qué él enfatiza el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre como carácter especial de que era Dios. Y ellos tenían una profecía para entender bien esto, que está en el profeta Daniel. Y lo voy a buscar, no lo lean, lo voy a leer yo. Está en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 a 14. Miren lo que dice, la visión que tiene Daniel, ¿no? Daniel, un profeta. Dice así: miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Está en el Antiguo Testamento. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, ¿no? Está claro, como la. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a Pilato, mi reino no es de este mundo? Bueno, esta visión de Daniel es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, habiendo cumplido la justicia de Dios y la misericordia de Dios, contestándonos, dándonos por la afirmativa ese deseo que tuvimos de querer ser como Dios. Él ve que alguien como hijo del hombre, en el Antiguo Testamento, que va al cielo a la presencia de Dios y Dios le da todo poder y dominio. Por eso Jesús implanta con su muerte y resurrección el famoso reinado. Hay un reinado espiritual en estos momentos. Entre la primera y la segunda venida, ese reinado de gloria, cuando se consume y cuando llegue el final de los tiempos, que es cuando el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo y luego vendrá el fin, ¿no? Entonces tendremos el reinado directamente, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por eso él hace hincapié siempre en el carácter del Hijo del Hombre. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ayúdenme un poco con alguna pregunta. Les voy a decir por qué se necesitaba un mediador. Y está en otro profeta también. La Biblia es extraordinaria. Está en el profeta Zacarías. Se necesitaba un sacerdote, un intercesor, porque el hombre es pecador. Y la función del sacerdote es interceder ante los hombres, ante Dios por los hombres. Pero resulta que como Dios no puede ser sacerdote. Tiene que ser un hombre el sacerdote. Por ese motivo, Dios se hace hombre para ser nuestro intermediario. Y está en el profeta Zacarías, lo quiero leer en el Antiguo Testamento. Espera. Capítulo 6, versículo 13. Dice la Biblia, Él edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el que edifica el templo de Jehová? El cuerpo de Cristo. Evidentemente, Jesús, Dios. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y escuche, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahí está la grandeza de la obra de Dios. Sacerdote a su lado, no un hombre sentado como él está a mi lado. Él a su lado, unido en su naturaleza divina, la naturaleza humana, la famosa unión hipostática según el concilio, no sé, de Trento, no, de Calcedonia, hipostática.
la unión de dos naturalezas en una persona. O sea, que Él dominará y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Qué significa esto? Que Él intercede permanentemente por nosotros hasta el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, hay dos tipos de escatología. La escatología personal, cuando morimos, vamos a la presencia de Dios, eso ya lo sabemos, y al final de los tiempos, cuando Dios venga a buscar a su pueblo, en la resurrección de los cuerpos. ¿De acuerdo? O sea que en el profeta Zacarías está también que había profeta, sacerdote a su lado. Y en el profeta Daniel vemos que Daniel ve venir al cielo uno como hijo de hombre. El único que podía hacer eso era Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿eh? No te escuché. ¿Me dijiste? Bueno, Él intercede por nosotros. Yo cada vez que pienso lo que soy y lo que es Dios, no sé cómo Dios me aguanta. Seguramente porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es otro versículo que quiero leer. La gracia, dice Romanos, reina mediante la justicia, las dos cosas juntas, justicia y amor. En el Salmo 85, por ejemplo, les quiero leer. Marco está muy callado, ayúdame. Bueno, está muy callado, Marco. Díganle que hable un poco. Pero en el Salmo 85 le quiero leer esto. El versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, las dos cosas al mismo tiempo, la justicia y la paz. Para nosotros, justicia para Dios, misericordia para Dios, para nosotros y verdad de Dios. Las dos cosas juntas siempre. La gracia reina mediante la justicia. El único que podía hacer esto era Dios. Por eso Dios se hace hombre para que nosotros, hombres miserables, fuésemos hechos hijos de Dios. Somos partícipes de la naturaleza divina, dice Pedro, no de la esencia divina, porque hay algunos atributos de Dios que son incomunicables, ¿es correcto? La esencia divina son ellos tres, pero nosotros somos partícipes de la naturaleza divina al recibir la adopción filial. Somos hechos hijos de Dios, ya no somos, aunque parezca un cuento de hadas, no somos seres humanos corrientes, somos hijos de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es increíble lo que Dios ha hecho. Dios se hizo hombre hace 2000 años para morir en una cruz y cumplir con la justicia de Dios, para satisfacer toda la justicia. Y resucita pidiéndola previamente, ¿no? En Juan, en el capítulo 17, él pide la glorificación, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como Dios siempre tuvo esa gloria, está pidiendo la glorificación de la humanidad. ¿Se entiende? Por eso somos hechos hijos de Dios. Él resucita al tercer día y asciende al cielo y lleva a la humanidad al cielo. Por eso hay sacerdote a su lado. En realidad no hay uno sentado al lado de él, es él mismo. Dios y hombre al mismo tiempo. Único, extraordinario. Y el único que podía hacer esto era Dios. Bueno, no sé, ¿qué hora es? Las 8. Hablemos un poco. A ver si podemos. Hay una pregunta acá que podemos hacernos, que tiene que ver con los textos que leía recién Carlos de los Evangelios, y es, ¿por qué les parece a ustedes que Jesús tenía esta forma de autodescribirse como el Hijo de Hombre? Dentro de los títulos que están en la Biblia, Jesús se identifica con este, y él cerca de 80 o 90 veces se autorreferencia como el Hijo del Hombre.
¿Por qué creen ustedes que él elige este título para autorreferenciarse o para identificarse? Porque a Dios nadie le podía ver. Empezando ahí, Ujú. y con lo que Dios pensaba hacer con la humanidad. Entonces tendría que haber una persona humana en representación de Dios, que la persona humana lo pueda ver a ese enviado de Dios. Y de a poco ir explicando quién es ese, para que nosotros lo conozcamos. Pues si no, siempre vamos a estar con que Dios me habló, pero no lo veo. Y a través de Jesús, hombre, los seguidores de Jesús lo veían todos los días. Pero no se daba cuenta de qué era ese hombre tan poderoso que estaban con ellos, cocinándole un pescado a la orilla del río, hasta que en algún momento tuvo, ¿cuánto tiempo más que no tengo que estar yo con ustedes? A los seguidores. Quiero hacer, sí, perdóname, una aclaración de por qué no podía haber ningún hombre. El hombre tenía que ser sin pecado, o como Adán era sin pecado, y el Espíritu Santo lo preserva de pecado. Por eso Dios dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Jesús vivió la vida perfecta que no pudimos vivirnos, mejor dicho, que no vivimos nosotros, porque en Adán estábamos representados todos nosotros. Por eso, al ser Dios y hombre al mismo tiempo, su sacrificio es de un valor infinito, el único que lo podía hacer, cumpliendo la justicia de Dios. Y resucitar, el único que lo podía hacer. Por eso, y acá quiero hacer un comentario, una vuelta, le pregunté a un doctor en teología, le hice una pregunta, ¿cuántas voluntades hay en Dios? Si son dos naturalezas, tiene que haber dos voluntades. Cuando Dios dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, está hablando de la voluntad como hombre, porque la voluntad como Dios es la misma que la del Padre. ¿Saben lo que me respondió? Que fue la voluntad del hombre la que decidió. Qué equivocado que está. Doctor en teología, perdón, quiero explicar el por qué es imposible. Porque para concedernos la naturaleza de Dios, eso no lo podía decidir el hombre, lo tenía que decidir Dios. ¿Se entiende? Me contestó la voluntad del hombre. Digo, estás equivocado, hermano. Es la voluntad divina. La salvación viene de Dios y es solamente de Dios. Porque fue sin pecado. Sí. Retomamos a la... Retomemos, no, sí, Pues, sí. nos quede claro. Me estaba ocurriendo, o sea, pensando esto de el hijo del hombre, ¿no? ¿Qué significa ser el hijo de alguien, ¿no? O sea, como que proviene de, no soy hijo, proviene de. Pero bueno, en realidad no sería el hijo del hombre porque proviene de Dios. No, Pero de alguna manera se me ocurría y decía, bueno, ¿será que está hablando de que Jesús viene por el hombre? Viene para hacer algo con el hombre. O sea, como que el sentido que tiene Jesús está ahí para hacer un cambio en el hombre. es la nueva humanidad. Cuando dice el Hijo del Hombre, lo que Jesús quiere decir, corregime si me equivoco, es partícipe de la naturaleza humana, sin pecado, como fue al principio, para poder vivir la vida perfecta y morir y cumplir con la ley de Dios y con la justicia de Dios. Y al ser Dios y resucitar, ¿no? Ejercer su misericordia y hacernos sus hijos. El Hijo del Hombre en realidad es una manera genérica de decir que Él es partícipe de la naturaleza de la humanidad, que por fin, ¿no? Después de su muerte, y acá quiero hacer una acotación, por fin la humanidad encontró el sumo sacerdote que estaba necesitando, un hombre sin pecado y que estuviera sentado en el cielo con Dios. Es Él, Dios y hombre al mismo tiempo, que intercede permanentemente por nosotros. Y quiero hacer una aclaración para que vean lo extraordinario de la Biblia. Cuando Jesús muere, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga de arriba abajo, significando
que ya tenemos libre acceso al lugar santísimo, cosa que en la antigüedad nadie podía, sino solo el sumo sacerdote una vez al año, una vez, solo el sumo sacerdote. El velo del templo se rasga y como queriendo significar que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y eso está extraordinariamente explicado en los clavos desgarrando la carne de Jesús y los pies de Jesús. Dice, a través del velo de su carne pudimos entrar al lugar santísimo. Dios ocultó su humanidad en las opacas paredes de una humanidad mortal. Cuando esa humanidad es rasgada, la humanidad, la divinidad de Dios queda libre para todos los hombres, que está simbolizada por el velo que se parte de arriba a abajo. Yo no había nada. ¿Se entendió? Mejor. Sí, la pregunta. El lugar santísimo, el lugar santo. Está bien, volvemos a la pregunta esta porque ¿Puedo? ¿por qué Jesús utiliza esta autorreferencia que tiene que ver con dos identificaciones? La primera es con el título, y acá viene una palabra difícil, escatológico. El texto que leía Carlos de Daniel hablaba de una visión celestial que tiene el profeta de una entidad, una persona, alguien, dice que tiene una figura como de hijo de hombre, alguien que parece ser un ser humano, es la referencia que hace el profeta, pero que no cabe mucho en esa visión porque él ve una visión celestial, está teniendo. Entonces, él lo describe como un hijo del hombre. Y después describe a otra persona, a otra entidad, un anciano de días, alguien muy viejito, alguien muy crecido o entrado en años, por decir, dándole esta facultad, no de viejito en cuanto a su debilidad, sino una persona experimentada, una persona entrada de años. Y ve que este anciano de días le otorga a este hijo del hombre o hijo de hombre, le otorga poder y autoridad sobre los reinos, sobre los poderes de la tierra. Entonces, ahí tenemos una figura escatológica. La escatología tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con cuestiones futuras que tienen que darse. Por eso es un título escatológico, el título de El Hijo del Hombre. Entonces Jesús hace una identificación con esa figura que ofrece Dios a través del profeta Daniel, de la persona que va a recibir autoridad en el futuro y va a reinar en el futuro. Hay mucho para decir sobre esto en la Escritura, sobre el rey Mesías, que muchas veces hemos hablado acá los miércoles, sobre quién era el Mesías, quién era el ungido, qué función venía a cumplir, no lo vamos a tocar ahora. Pero Jesús, en primer lugar, hacía referencia a este entendimiento que tenían los judíos sobre el Hijo del Hombre, a esta figura escatológica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Por eso Jesús eligió este título, porque el cumplimiento de la restauración del reino de Israel no iba a ser para ese momento, sino que iba a ser para el futuro. Porque este hijo de hombre recibe el poder y la autoridad, pero lo recibe en el futuro, no lo recibe en el momento. Eso es por un lado. Por eso Jesús le gustaba autorreferenciarse así. El segundo motivo, que también compartía Carlos, tenía que ver con la figura mediadora de Jesús. Yo decía el domingo, utilizaba la palabra del paracleto o paráclito. ¿Se acuerdan? Esta palabra en griego que es el consejero, el abogado, el acompañante, el ayudador. Jesús viene a ser un mediador entre nosotros y Dios. Jesús, decía el domingo, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros constantemente delante del Padre. Entonces, Dios hecho hombre, nosotros en la figura de Jesús, es esta intermediación entre lo divino y lo humano. Es Dios hecho hombre, es el Dios hombre, esta conjunción de las dos, no llega a ser una conjunción, por esta unión que hay entre las dos naturalezas,
la humana y la divina, que lo pone a Jesús en el medio, intercediendo por la humanidad y representando a la divinidad. Entonces hay una identificación con esa función que tiene Jesús. Jesús es nuestro intermediario, nuestro mediador. Es quien posibilita, como decía Carlos recién, que nosotros podamos tener acceso a la persona de Dios. Es quien posibilita que si hoy nos morimos vamos al cielo o disfrutamos de la presencia de Dios. Es quien nos posibilita que estemos en un proceso de mejora continua como es la santificación. Entonces, estos son los dos motivos por los cuales Jesús se autorreferenciaba que son como el Hijo del Hombre, que son explicaciones, son conceptos complejos dentro de la Escritura, porque hay todo un desarrollo de la figura del mediador en la Biblia y hay todo un desarrollo de la figura del Mesías, o el rey Mesías escatológico. No quiero extenderlo mucho más, pero se entiende el por qué Jesús Sí, se definía a sí mismo como el Hijo del Hombre. sí. También